Quisiera poner un tema sobre la mesa. Si nuestra comida es tan diversa, en nuestra mesa debería haber espacio para todos, ¿no? A continuación se analizará el discurso intercultural de la campaña publicitaria La mesa está servida, pasen todos de Inca Kola. Asimismo, para poder analizar nuestro tema se organizará de la siguiente manera. En primer lugar, se analizará los aspectos verbales y no verbales. En ese sentido, se analizarán los elementos con significado como la mesa, la comida y los personajes. Y finalmente el marco teórico, en el cual se desarrollarán bases teóricas y conceptos relacionados al tema de los autores trabajados como Cueva, Kluber, Biondi y Zapata, entre otros. Marco teórico. A continuación explicaremos los conceptos que se utilizarán en nuestro análisis. El primero de ellos es la interculturalidad. En la interculturalidad, como menciona Cueva, es un diálogo entre culturas en el cual se genera un vínculo plural, un vínculo diverso. Y también la interculturalidad busca una integración armoniosa, donde haya respeto, donde haya igualdad. Y también la interculturalidad busca el intercambio, justamente, de elementos propios de una cultura sin restarle ningún elemento a la otra cultura. En segundo lugar, la peruanidad. La peruanidad definida según Víctor Andrés Belaúnde es el conjunto de símbolos que se encuentran en el imaginario peruano y que se relacionan con el mismo. La publicidad ha vinculado a la peruanidad con la identidad nacional, ya que la peruanidad se nutre de las costumbres, de las tradiciones, de los valores compartidos que se transmiten de generación en generación. Y también hablaremos de los signos y de la representación de la realidad. Los signos se construyen en base a dos conceptos que son el significado y el significante. El significado son las imágenes mentales que tenemos en nuestra cabeza y el significante son las palabras y los sonidos. Los humanos somos creadores de signos, es por eso que le damos sentido a nuestra realidad a través de estos signos que vamos interpretando. Por esta razón, Medina menciona que el alcance de los signos va más allá del reconocimiento de la realidad a la cual buscan asemejarse. Y también la aplicación del lenguaje y signo en determinados contextos sociales pueden servir de base para formar conceptos más complejos, como lo son las representaciones sociales, imaginarios colectivos, representaciones y la identidad. Los modelos culturales, según la autora Ruth Benedict, podemos definir a un modelo cultural como un sistema de configuraciones o elementos los cuales se encargan de configurar el carácter de los individuos en una misma sociedad. Para Ruth, los modelos culturales en la actualidad van más allá de una revisión histórica o académica. Estos nos permiten visualizar y comprender los distintos patrones de conducta y las diversas creencias que poseen los individuos. Otro estudio realizado por el autor Samuel Laparra nos menciona que los modelos culturales se basan en el concepto de esquemas, los cuales estos juegan un papel muy determinante con respecto al significado que las personas le dan a sus experiencias y a sus expectativas futuras. Con respecto a los sistemas culturales y sociedades abiertas, según los autores Kluber y Klugland, definen este término como el producto de la acción de una cultura en una sociedad determinada y por ello es el generador de los elementos que condicionan otras acciones presentes y futuras. Asimismo, la autora Ruth Benedict nos menciona el concepto de sociedad abierta como una sociedad donde se fomenta la búsqueda de la igualdad en derechos y oportunidades, donde un gobierno no oculta información y esto genera que las personas se sientan plenas y seguras. Con respecto a los sistemas culturales y producción de sentido, Ruth Benedict define a los sistemas culturales como conjuntos o complejos de elementos culturales y configuraciones. Menciona que una cultura es un modelo más o menos consistente de pensamiento y acción. Los autores Biondi y Zapata también indican que la elección de un determinado sistema tiene la capacidad de modificar la manera en cómo nos relacionamos con el mundo. Así también menciona cómo nuestra comprensión de la realidad. También estas formas de producir sentido influyen en la forma en cómo construimos nosotros el mensaje.
Continuando con la exposición, abordaré sobre los aspectos no verbales de nuestro análisis. En el video encontramos una serie de elementos con una gran carga de significado, sin embargo en el trabajo nos centraremos en tres principales: la mesa, la comida y los personajes. Sobre el primer punto vemos como la mesa al final representa un signo constituido a partir de una relación metafórica entre la mesa y el territorio peruano. Para poder entender esta relación hay que recordar el concepto de metáfora desarrollado por Bondi y Zapata, quienes la definen como una figura de sustitución que forma parte de los vectores de producción de sentido de la escribalidad. Es así como la mesa deja de ser un elemento físico donde las personas se reúnen a comer y se transforma en un territorio de encuentro y familia, un territorio que, similar al Perú, es capaz de recibir a todas las personas por igual, construyendo así un país con una gran variedad de culturas. En el segundo punto, vemos cómo la comida es un aspecto fundamental de nuestra identidad como peruanos. Inca Kola es capaz de reconocer esta relación y, sumándolo al concepto de peruanidad, lo transforma en elementos que conectan con su consumidor, o, en palabras de Ventosilla, en insights que motivan al consumidor a adquirir. Aunque en principio estas ideas solamente son usadas como estrategias de venta, con el tiempo han evolucionado y se han transformado en elementos reales de nuestra cultura. De esta forma tienen la capacidad de poder modificar la realidad objetiva a través de sus discursos. Es así como al agregar elementos como la arepa, no solamente están agregando platillos a un comercial, sino están agregando elementos a la identidad de la cocina peruana y por lo tanto a nuestra identidad. Finalmente, en el tercer punto abordaremos la función narrativa de los personajes, quienes como signo buscan representar grupos sociales mucho más grandes, como es el caso de la pareja proveniente de la sierra o la familia de origen venezolano, quienes al usar ciertos elementos propios de su cultura o que hace referencia a ella, como el sombrero o la gorra, no solamente hablan de sí mismos, sino del conjunto de personas que viven en la sierra o el conjunto de migrantes que ahora coexisten y se enriquecen dentro de nuestro país. En aspectos verbales de esta campaña podemos recalcar que las frases que se pueden escuchar en este spot publicitario de Inca Kola hacen referencia a nuestra cultura, que es la peruana. Bienvenido el chifita y la arepa también. Hay espacio para ellos y para ellas, para un solterito y también para una madre soltera. En esta mesa nos pasamos la sal, pero no la saladera. Combinamos todas las cremas y todos los credos, porque justamente en esa combinación está la receta de... En primer lugar, se puede escuchar la narradora decir bienvenido el chifita o y la arepa también, lo cual relaciona la influencia asiática y venezolana que surge en nuestro país desde la inmigración de estas dos culturas a nuestro litoral. En segundo lugar, podemos notar el mestizaje que surge en nuestro país desde hace mucho tiempo, construyendo nuestra identidad peruana en base a diferentes culturas. Y la frase que da a entender todo este tipo de contexto es la de aquí hay espacio para todo tipo de platos. Por otro lado, podemos notar frases que se utilizan como jergas peruanas, tales como combinamos todas las cremas o en esta mesa nos pasamos la sal, pero no la saladera. Por último, notamos la frase y todos los credos también, que hace referencia a la pluralidad de religiones que hay en nuestro país, notando así una amplia diversidad. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos considerar que en el spot publicitario de Inca Kola, la mesa está servida, pasen todos, existen varios elementos no verbales y verbales. Asimismo, como se mencionó anteriormente, la mesa deja de ser un lugar de punto de encuentro únicamente para comer y pasa a ser un punto en el cual se puede construir una variedad de culturas. En ese sentido, podemos relacionar conceptos en base a los autores trabajados, relacionándolos con parte del spot publicitario, como es el caso de Bondi y Zapata. Asimismo, el uso de frases como bienvenido al chifita y la arepa también hace referencia a la integración de inmigrantes que hoy en día forman parte de nuestro país.